Hola, bienvenidos a la nueva ayudantía. Vamos a ver tablas de pagos que les va a servir para resolver su tarea y también para la prueba y continuar con duración y convicción. Entonces, empecemos rápidamente para alcanzar a hacer todos los problemas. Entonces, si recuerdan, tenemos que el precio es la sumatoria de los flujos traídos a lo presente, ¿no es cierto? Ahora nosotros vamos a introducir dos conceptos nuevos que va a ser la duración y la convexidad, que nos va a servir para aproximar las variaciones de precio a partir del polinomio de Taylor. ¿Sí? Suena complicado, pero lo vamos a ver de forma simple. Tenemos la duración de Macaulay, que el profesor seguramente les explicó que es como el centro de masa de los flujos. Y la fórmula, para que se la aprendan de forma más intuitiva, es casi la misma a precio, pero acá lo multiplican por el periodo en el cual se está entregando el flujo y dividen por precio afuera. ¿Sí? ¿A qué se refiere con que la duración de Macaulay es como el centro de masa de los flujos? Es que si es que nosotros pensamos los flujos respecto a los que estamos recibiendo nosotros como inversionistas, el centro de masa en el caso de un bullet va a ser, por ejemplo, sabemos que por los nominales debiera ser como la mitad, y perdón, por los intereses va a ser como la mitad, y por el nominal un poco pasado a la mitad, ¿cierto? Va a ser como por ahí el centro de masa. O sea, si es que tenemos un bullet a 4 años, lo más probable es que la duración de Macaulay sea 2 años y medio, o por ahí, ¿sí? Va a depender de la tasa cupón, que va a hacer que el centro de masa se desplace más hacia la mitad. Obviamente esto suena complicado, pero es para que hagan un poco la analogía con el concepto como de física del centro de masa. Bajo la misma lógica, si es que ustedes tienen un cero cupón, el centro de masa, por así decirlo, si es que esto lo ven como un eje donde se están aplicando fuerza, esto sería como un torque, el centro de masa es claramente el extremo, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, ustedes saben que la duración de Macaulay en el caso de un cero cupón coincide con el vencimiento. O sea, si es que yo tengo un cero cupón a 5 años, la duración de Macaulay va a ser 5, ¿sí? Porque el centro de masa va a estar justo al final porque es el único flujo que recibo. Como no hay cupones, solo recibo el nominal al final, ¿cierto? Ya. Y la otra fórmula que nosotros vamos a ocupar es la de, bueno, la de Macaulay nosotros la tenemos que transformar a la duración modificada, que es la que se va a ocupar en la aproximación de Taylor. Y la duración modificada es básicamente decir la duración de Macaulay dividido en 1 más la TIR. ¿Sí? Ya. Y el otro concepto que vamos a ver va a ser la convexidad. Estos conceptos, estas fórmulas no vienen de la nada, sino que como nosotros vamos a querer aproximar el precio a partir de las variaciones de tasa, o sea, queremos saber cuánto varía el precio de nuestro bono si es que varían las tasas en el mercado, y esas aproximaciones se hacen a partir del polinomio de Taylor, que obviamente mientras más grados uno le va agregando al polinomio, más precisa va a ser la aproximación. Cuando tú tienes una aproximación de primer grado, te da una precisión como de 95% y de segundo grado 99%. Entonces, la primera aproximación, o sea, de primer grado, sería la derivada parcial del precio respecto a la tasa, ¿cierto? Y esto va a ser la duración. Y la segunda derivada parcial respecto a la tasa va a ser la convexidad. Entonces, básicamente la duración es cuánto varía el precio ante variaciones de tasa. Y la convexidad es cuánto varía la duración ante variaciones de tasa. Así es como la segunda derivada, claramente. Entonces, la convexidad, vamos a anotar acá la fórmula, cierto, si es que la duración de Macaulay era simplemente ver como la fórmula de precio, le agregamos acá una t y dividimos en 1 dividido en precio. En el caso de la convexidad, va a ser también 1 dividido en el precio. Acá vamos a tener 1 más y al cuadrado, ¿sí? Y vamos a tener la sumatoria de los flujos de caja por t más 1, siendo t el periodo en el cual se están entregando los flujos, ¿sí? De ahí cuando hagamos la tabla de pagos se va a entender mejor a qué me refiero con t. Entonces acá tenemos la fórmula. Estas son importantes, las tienen que anotar, son las que vamos a ocupar siempre. Duración de Macaulay, que en realidad solo se ocupa para calcularla. Se debe pasar a duración modificada, que es la que vamos a ocupar finalmente para hacer la aproximación de Taylor. Y la convexidad, que es para ya el segundo grado de este polinomio, ¿sí? Ya, entonces veamos cuál es la aproximación del polinomio de Taylor. Entonces voy a borrar esta fórmula.
vamos a pasar rápidamente a la parte conceptual para alcanzar a hacer los ejercicios que, como son tablas de pagos, son muy largos. ¿Qué es la aproximación del polinomio de Taylor? Entonces, es cómo va a variar el precio ante variaciones de tasa. Entonces, tenemos acá polinomio de Taylor. Y cómo vamos a aproximar nuestra variación de precio, se va a aproximar como menos precio por duración modificada por la variación de tasa, ¿sí? Y esto va a ser más un medio precio por convexidad por variación de tasa al cuadrado, ¿sí? Ya, entonces esta parte de acá va a ser el primer grado y todo esto va a ser el segundo grado, que obviamente va a ser lo que nos está contribuyendo el segundo orden del polinomio Taylor, ¿sí? Entonces, claramente, ustedes pueden observar acá que si es que mi tasa aumenta, significa que por la contribución de duración, mi precio disminuye. La convexidad siempre te va a aportar de forma positiva, ¿sí? Pero finalmente esta, que es la más importante, que generalmente se aproxima como si fuera el 100%, por eso se habla, por ejemplo, de si tú tienes un instrumento, un bono, con una duración de 5, que 5 se refiere al tiempo, entonces es duración de 5 años, si es que tu tasa en el mercado aumenta en 1%, eso significa que tu precio va a caer en 5%, o sea, asumen que la relación es lineal, ¿sí? Obviamente la convexidad también es importante para hacer esta aproximación. Entonces, con esto vimos ya lo que es duración, convexidad, la aproximación por polinomio de Taylor, que va a quedar bastante más claro cuando hagamos ejercicio. Y ahora vamos a ver lo que se conoce como neutralidad de una cartera ante cambios de tasa. Nosotros, cuando tenemos una cartera, nos gustaría que el valor del patrimonio de la cartera, bueno, nos gustaría obviamente de forma ideal que este no variara ante los cambios de tasa. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, les voy a enseñar. Que es neutralidad ante cambios de tasa, que también se ocupa harto. Entonces, dejemos acá escrito la aproximación del primer grado, que vamos a asumir que nos explica bastante bien la variación de precio. Entonces, tenemos acá que la variación de precio es menos precio de duración modificada por variación de tasa, ¿cierto? Ahora pensemos que este precio nos podría servir para explicar el precio de algo. Suena tonto, pero pensemos que nosotros tenemos activos, tenemos deuda y tenemos patrimonio, ¿no es cierto? Entonces este precio perfectamente podría ser el precio de los activos o el precio de la deuda, ¿sí? Entonces pensémonos de esa forma. Tenemos cómo variaría el precio de mis activos, que le voy a llamar como activos, va a ser menos activos por la duración modificada de esos activos por la variación de tasa, ¿sí? Y si es que ahora yo lo pienso por deuda, ¿cómo va a variar? Mi deuda va a ser menos deuda por la duración modificada de esa deuda por la variación de tasa, ¿sí? Entonces ahora nosotros sabemos que el patrimonio es activos menos deuda. Entonces hagamos activos menos deuda. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar, en teoría, menos A más D, pero lo que yo voy a hacer, voy a factorizar por menos delta Y. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Voy a poner acá delta patrimonio, va a ser delta activos menos delta deuda, ¿cierto? ¿Y esto cómo me va a quedar? Voy a factorizar por menos delta Y. Entonces me va a quedar, este sería menos A más este, pero como estoy poniendo un menos, me va a quedar más menos. Me va a quedar A por duración modificada de A menos D por duración modificada de T, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué significa? ¿Entienden la factorización? Supongo que sí. Ya. Entonces, ¿por qué es importante esto que acabo de hacer? Porque estamos viendo que nuestra variación de patrimonio queda expresada por esta fórmula de acá. ¿Qué pasa si es que yo pensara, me gustaría que mi variación de patrimonio fuera cero? O sea que no importa cómo cambien las tasas, mi patrimonio no cambie. ¿Cómo hago eso? O sea, yo quiero que delta patrimonio sea igual a cero.
para que delta patrimonio sea igual a 0, si es que lo analizamos por factores, o este tiene que ser 0, o este tiene que ser 0. Yo sé que este no va a ser 0 porque yo quiero que sea neutro el cambio de tasa, o sea, quiero que cuando varíe mi tasa, o sea, que este es distinto de 0, quiero que la variación total sea 0, entonces me obliga a que esta parte de acá tiene que ser 0, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que activos por duración modificada de esos activos tiene que ser igual a deuda por la duración modificada de esa deuda, ¿sí? Esta fórmula es importante. Entonces, para tener neutralidad del patrimonio ante cambios de tasa, lo que necesito es que, acá lo estoy viendo como si fuera uno solo, pero también pensemos que esto puede ser una cartera con distintos activos y con distintas duraciones. Entonces va a ser la sumatoria de mis activos por sus duraciones modificadas, tiene que ser igual a la duración, perdón, a la sumatoria de mis pasivos por sus duraciones modificadas, ¿sí? Entonces lo pueden ver acá como si fuera una sumatoria de las distintas componentes. Ya, esta fórmula, para que la noten, o sea, la sumatoria de mis activos, a ver si es que hago la sumatoria un poco más bonita, la sumatoria y la sumatoria, ¿sí? Ya, entonces, empecemos a hacer ejercicios para que alcancemos, porque va a ser larga esta ayudantía, bastantes problemas. Y antes, para terminar con esto, algunas teorías, o sea, algunas fórmulas que se cumplen por teoría de la cartera, que, que son bastante simples, es que la TIR de mi portafolio va a ser equivalente a la sumatoria de las TIR de cada una de las componentes de la cartera por sus pesos, ¿sí? O sea, si es que tengo 20% un bono con una TIR de 8 y 80 uno con TIR de 7, va a ser la suma ponderada de esas TIR, ¿sí? La de la cartera. También se va a cumplir que la duración modificada del portafolio también es la suma ponderada de las duraciones modificadas de los instrumentos. Y lo mismo para la convexidad, ¿sí? Del portafolio es la suma ponderada de las convexidades de cada componente, ¿sí? Entonces empezamos con la tabla de pagos. Les recomiendo que partamos por la parte installment, que generalmente es la que tiene más movimientos, la que es un poquito más complicada. Entonces, pensemos, tenemos T, tenemos... ¿cómo se estructura una tabla de pagos? Primero tienen que poner el periodo, después el pago de intereses, después el pago de amortizaciones. Les recomiendo que tengan acá el saldo insoluto. Después el flujo. Y después van a tener flujo por T y flujo por T más 1, pero eso lo vamos a hacer en la tabla final, ¿ya? ¿Por qué lo estoy viendo acá de forma separada? Porque en la parte de installment se va a complicar un poco. De ahí vamos a hacer la tabla unificada para los tres instrumentos. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 1? Se le pide realizar tabla de pagos. Tienen 3 cero cupón, 2 bullet y un installment. Los cero cupón y bullet se calculan fácil. De ahí los vamos a agregar a la tabla final. Por eso hagamos una tabla aparte para ver el tema del installment, que es un poquito más complicado. Entonces, se fijan, el installment es a 4 años y los pagos son semestrales, entonces los periodos de pago van a ser, pensemos primero en el periodo inicial, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 y 4, ¿cierto? Son 4 años y van a haber pagos semestrales que están entre medio. Entonces, en el periodo 0 no se ha pagado interés ni amortización. El saldo insoluto, que es lo que falta por amortizar, es el valor cara, ¿cierto? Es 800 y el flujo no hemos dado ningún flujo, entonces es de 0. Se fijan, dice que la tasa cupón es anual compuesta y los pagos son semestrales, entonces vamos a tener que convertir esta tasa a semestral, que va a ser 1,02 elevado a 0,5 menos 1, ¿cierto? Y esto me va a dar 0,995%. Por lo tanto, si es que yo calculo la cuota con la fórmula que ya conocen, la voy a calcular acá y ya la voy a borrar. La cuota yo sé que es flujo por, perdón, no es flujo, es valor cara por tasa cupón por 1 más la tasa cupón elevado a la cantidad de pagos, dividido en 1 más la tasa cupón,
elevado a t menos 1, ¿sí? Entonces, si es que reemplazamos acá los valores, acá los i van a ser 0,995, f es 800, ¿cierto? Y el t va a ser la cantidad de pagos que se van a realizar, que van a ser 8, ¿cierto? Entonces va a ser 800 por 0,995% por 1,00995 elevado a 8. Esto dividido en 1,00995 elevado a 8 menos 1. Entonces me va a dar que es de 104,53. Entonces mi cuota es de 104,53. Los flujos van a ser todos de 104,53, ¿ya? Entonces voy a borrar, ya lo calculamos. 104,53 va a ser acá. 104,53. Y todos van a ser 104,53, ¿sí? Déjenme hacer unas rayitas para que no se pierdan. Ahí. Entonces, todos van a ser 104,53, porque son cuotas iguales, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora pensemos en cómo va a ser el pago de intereses. Yo sé que el pago de interés es sobre el saldo insoluto. Entonces va a ser el saldo insoluto por la tasa, 800 por 0,00995. Este va a ser mi pago de interés, 7,96. Mi amortización va a ser el restante, o sea, va a ser 104,53, que es el total de la cuota, menos lo que yo sé que pagué por interés. Va a ser 104,53 menos esto, es 96,57, por lo tanto mi saldo insoluto va a disminuir en esta cantidad. 800 menos eso me va a dar 703,43. Ahora este 703 me va a generar nuevamente intereses a la misma tasa, o sea, lo multiplico por 0,00995, me va a dar 6,99, voy a aproximarlo a 7. 7. ¿Y qué significa eso? Que es 104,53 menos 7, o sea, este menos este, va a quedar 97,53. Eso significa que mi saldo insoluto disminuye en esa cantidad, ¿no es cierto? Me va a quedar 605,9. Ahora esto me genera intereses, 0,00095. Esto es 5,75. Entonces va a ser 104,53 menos esto. Y así sucesivamente, ¿sí? Espero que hayan entendido como la lógica. Ahora simplemente voy a rellenar la tabla rápidamente para no estar hablando tanto. 605,9 menos eso. Acá es 507 por el interés. 5,04. Entonces va a ser 104,53 menos ese. Acá, por la tasa. Entonces, la amortización es lo restante, 104,53 menos esto. Me va a dar 100,48. Acá me queda 307,15. Y esto por la tasa, ¿cierto? 3,06, digamos. Va a ser 104,53 menos 3,06. Y esto es 101,47. Le resto 307,15 menos ese. Es 205,68. Ahora este me va a generar intereses nuevamente. 2,05 lo voy a aproximar.
104,53 menos 2,05. 102,48. Acá me queda 103,2 por la tasa. Me va a quedar 1,03. Y acá me quedaría 104,53 menos 1,03. 103,5. Pero en realidad como uno se va comiendo decimales, este debería ser 103,2, ¿cierto? Entonces voy a aproximarlo nomás, 103,2. Sí. Y acá va a quedar 0. ¿Ya? Y el flujo de caja es el mismo en todos los periodos, que va a ser la cuota. Entonces con eso hicimos la tabla de pagos de amortización. Si es que tienen dudas, recuerden que me pueden escribir. Lo que hablábamos inicialmente en la ayudantía anterior, se fijan al principio se pagan más intereses que van disminuyendo, en cambio las amortizaciones van aumentando, ¿sí? Tiene esa relación inversa. Ya, entonces acá tenemos la tabla de pagos para el bono installment y ahora tenemos que hacer la tabla de pagos para el cero cupón y para el bullet. Esos son bonos simples, por lo que voy a hacer la tabla de pagos acá mismo, simplemente voy a agregar lo que está aportando el bullet y el installment, acá 4,5 y 5. Estoy agregando 2 periodos más. Entonces, ya, ¿cómo lo incorporo? Vemos que nuestra cartera está compuesta por 3 cero cupón, por 2 bullet y por este installment. Entonces, los 3 cero cupón nos dicen que es de nominal de 1.500 y vencimiento a 5 años. Significa que nos va a pagar solo amortización, ¿cierto? En el año 5, que va a ser de 3 por 1.500, o sea, va a ser de 4.500. Ahora estoy agregando los 3 bonos cero cupón, y eso significa que mi saldo insoluto en realidad acá se me hace 0. ¿Sí? Y mi flujo acá va a ser de 4.500. Yo sé que el bono cero cupón no me paga intereses, entonces acá va a ser 0. ¿Sí? Y por otro lado, mi saldo insoluto significa que en realidad es 4.500 mayor. Entonces acá va a estar más 4.500 que va a estar siempre presente, pero no me afecta en el cálculo del caso del installment, ¿cierto? Entonces este 4.500 representémoslo por un asterisco, entonces va la suma, va a estar acá presente, va a estar presente en todos, ¿cierto? Va a estar presente en todos, menos en el último porque ya se amortizó, entonces ya no hay saldo insoluto, ¿sí? Y en el caso del bullet, me dicen que son 2 bonos bullet de valor par 1.200, tasa de emisión 3% anual simple, pagos anuales y vencimiento 3 años, bla, bla. Ya, entonces, como la tasa y los pagos son en el mismo periodo, los pagos son anuales, la tasa es anual, no tengo que convertirla, es de 3%. Significa que 3% sobre 1.200 de nominal es 36. Como son 2, me va a pagar intereses de 72 cada año. Entonces, en el primer año, acá se va a agregar más 72, que es del primer cupón del bullet. Acá también más 72, que es del segundo año del bullet. Y acá del tercer año también más 72, que también es el bullet, ¿sí? Y adicionalmente, el bullet sabemos que amortiza al final. Entonces va a ser, como son 2 bullets, acá se va a agregar una amortización de, a ver acá para que no confundamos. Acá en el año 3, una amortización de 2 por 1.200, o sea, 2.400, ¿cierto? Ya. Y con eso estaríamos. Acá el saldo insoluto
va a tener... Ah, y me falta considerar también la parte de los flujos. Entonces acá el flujo va a ser de 104,53. En el año 1 se le va a sumar 72. En el año 2 también. Y en el año 3 se le va a sumar 2.472. ¿Sí? Ya. Esta parte de la tabla de pagos es la que es importante como para... tenemos intereses, está bien. Tenemos amortizaciones, también está bien, ¿cierto? Acá tenemos 2.400, 4.500, 72, 72. Y en saldo insoluto, acá tendríamos que haber sumado 4.500 más 2.400, que es el saldo insoluto del caso del bullet, ¿ya? Esto es fácil, tiene que ser muy ordenado. Esa es la dificultad, que se pueden perder, desordenarse ¿cómo se llama? Y equivocarse. Entonces ahora, esto es solo para presentación, porque la información que vamos a ocupar realmente solo nos interesa cómo van a ser los flujos, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que los flujos van a ser de 104,53 todos los periodos. Acá en el periodo 1 se le va a sumar el flujo del bullet, que es de 72, ¿no es cierto? En el periodo 2 también. Y en el periodo 3 se le va a sumar el cupón y el nominal, más 2.472. Y finalmente en el año 5 va a tener un flujo de 4.500. Y esos son todos los flujos. Entonces, ya terminamos la tabla de pagos. Ahora veamos la parte de flujos, que es la que nos interesa para ver el tema de duración y de convexidad. Entonces lo voy a hacer aparte, un poco más ordenado para que entendamos. Esta parte de la tabla de pagos es la más importante, la de flujos. Entonces la voy a hacer un poco más bonita. Tenemos acá los periodos, que van a seguir siendo los mismos: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, bla, 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 y bla, bla. Entonces, para que quede bien ordenado, pongamos todas las líneas. Ya. Entonces los flujos, yo sé que en el periodo 0,5 solo voy a tener flujos provenientes del installment, que va a ser de 104,53. En el periodo 1 va a ser 104,53 más 72, ¿cierto? Porque va a ser la cuota del installment más el cupón del bullet. Esto me va a dar 176,53. Yo sé que en estos va a ser solo el installment, 104,53. En este también. En este también. Y en este también. Porque yo sé que el installment dura 4 años. Acá no tengo flujo. Y en el año 5 tengo el flujo del nominal que recibo del cero cupón, ¿cierto? Que eran 3. 4.500. ¿Ya? Acá, se fijan, va a ser lo mismo, va a ser 104,53 más 72. Entonces, es el mismo número que pusimos en el flujo 1, 176,53. Y acá, es el mismo número, pero también le tenemos que sumar 2.400 porque recibimos el nominal del bullet. Entonces va a ser 176,53 más 2.400. Esto va a ser 2.576,53. Entonces acá tenemos los flujos. Esta es la parte importante. ¿Y por qué es la parte importante? Porque con estos flujos vamos a calcular los flujos por T y los flujos por T más 1, que nos van a servir para calcular la duración y la convexidad. Entonces tenemos acá, esta parte es muy lateral, pero en algún momento teníamos que aprenderlo. ¿Ya? Tenemos esta en un cacho. Acá siempre en las pruebas es donde generalmente se equivocan, porque son muchos números. Entonces, por eso les recomiendo que sean ordenados. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué significa flujo por T? Es hacer esto por esto, ¿sí? O sea, 0,5 por 104,53 me va a dar 52,265, y lo voy a aproximar a 27 nomás, porque si no acá nos van a quedar muchos decimales. 52,27. Siempre tomen dos decimales nomás. Acá por 1, 176,53.
por 1,5. 156,8 por 2. 353,06 por 2,5. 261,33. 2576,53 por 3. 7729,6. 104,53 por 3,5. 365,86. Acá 0. Y acá 5 por 4.500. 22.500. ¿Sí? Bueno. No, sí, es 1000. Está bien. Ya, y ahora hay que hacer lo mismo por t más 1. Significa esto de acá por 1 más esto. O sea, 52,27 por 1,5. ¿Sí? 78,41. 176,53 por 2 es 353,06. Acá por 2,5 es 392. Acá 353,06 por 3 es 1059,2. Acá 261,33 por 3,5. 914,66 por 4 es 30.918,4. Acá por 4,5 es 1646,4 por 5. 2090,6. Acá es 0. Y acá es 22.500 por 6. 135.000. Terminamos. Y todavía ni siquiera terminamos la parte A. Porque la parte A nos dice calcule el precio de la cartera si la TIR es de 5%. ¿Qué significa eso? Que tengo que estos flujos dividirlos por una TIR de 5%. Sería el precio es igual a 104,53 dividido en la TIR que me dicen que es de 5%, sería 1,05, y acá sería el periodo 0,5, ¿cierto? Más 176,53 dividido en 1,05 elevado a 0,5 más bla 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 más el último flujo que sería 4.500 dividido en 1,05 elevado a 5, ¿sí? Ya, entonces se fijan, esto en verdad es un cacho, porque son muchos cálculos. Ya. Entonces con eso ustedes en teoría tendrían que calcular el precio para que no estemos calculando tantos números y perdiendo el tiempo. Les voy a subir rápido un Excel en la carpeta donde van a estar los enunciados, básicamente con esta resolución, para que puedan revisar el resultado, obviamente siguiendo esta metodología que hicimos acá, ¿sí? En la pregunta B dice, ¿en cuánto cambia el precio si la TIR varía en 50 puntos base? Entonces no nos dicen si es que varía hacia, que aumentan o que disminuyen, entonces tendríamos que ver los dos casos, ¿sí? Porque la variación no es simétrica precisamente por la convexidad, ¿cierto? Porque sabemos que la convexidad siempre va a sumar, en cambio la duración es la que va a tener la relación inversa con la tasa, ¿sí? Ya. La respuesta a esta pregunta también se la voy a dar en el Excel. Ahora no la tenemos. Al final ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Voy a borrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la pregunta, esta era la pregunta A. La pregunta B nos dice en cuánto cambia bla bla.
que tengo que hacer ahí es, con los flujos de T y de T más 1 vamos a calcular la duración y la convexidad. Entonces ahora vamos a ver cuánto varía el precio con esa variación de tasa. 50 puntos base significa que varía en 0,5, ¿no es cierto? Es en 0,5% la variación de tasa. Entonces, la variación de precios, ¿cómo la tendríamos que escribir? Sería el precio que vamos a calcular acá, va a ser menos P por la duración modificada, que es la que calculábamos con la sumatoria de las leceras, y por la variación de tasa, que va a ser de 50 puntos base, que es 0,5%, y 0,5% es 0,005, ¿sí? Más la componente de convexidad, precio por convexidad, por esta variación al cuadrado, ¿sí? Esto si es que la tasa varía, si es que aumenta en 50 puntos base. Y después tendremos que ver si es que disminuye, acá simplemente tendremos que ponerle un más, ¿cierto? Y ver las dos variaciones. Esto también se los voy a dejar en el Excel para que lo puedan revisar. Y la pregunta C dice, si esta cartera representa los activos de una empresa cuyos pasivos tienen una duración modificada de 5, ¿cuál debe ser el monto de los pasivos de la empresa para ser inmune a los cambios de tasa? Ya, entonces acá también lo que tienen que hacer, inmunidad a cambios de tasa, tendríamos que decir que los activos por la duración modificada de los activos tiene que ser igual a la deuda por la duración modificada de la deuda, ¿sí? Entonces, esto también va a estar en el Excel, ahí les voy a mostrar de forma bien simple cómo se calculan, porque el problema es que como no lo calculamos porque son tantos números, perdimos mucho tiempo en esta ayudantía, no se los puedo calcular acá, va a estar también resuelto en la planilla. Y bueno, eso, el ejercicio 2 es fácil, también se los voy a dejar resuelto en el Excel, porque se alargó un poco ya la ayudantía. Lo más importante de esta ayudantía era entonces enseñarles cómo calcular la tabla de pagos y a partir de esa tabla de pagos cómo calcular la duración y la convexidad. La duración se ocupaba, o sea, se calculaba a partir de la celda que era flujos por T, ¿cierto? Entonces estos flujos los tendría que sumar y descontar y después dividir por el precio por la fórmula de duración. Y en el caso de la de convexidad vamos a ocupar esta parte de acá, ¿no es cierto? Ya. Entonces, bueno, con eso yo creo que estamos por ahora. Entiendo sí que la ayudantía era un poco densa, pero en algún momento íbamos a tener que resolver este tipo de problemas. Y eso, que les vaya bien con el estudio. Les dejo en la carpeta un Excel con la resolución de lo que queda pendiente. ¿Ya? Nos vemos.